Buen día. En la fecha de hoy vamos a validar la gestión del alcance. La gestión del alcance es aquella cuyo propósito es indicar los procesos de gestión del alcance a ejecutar que permitan asegurar que tanto el producto como el proyecto sean exitosos. Tenemos unos documentos y registros asociados a dicha gestión. El primero es la acta de constitución del proyecto, la cual es un documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al gerente del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Tenemos seguido lo que viene siendo la matriz de requisitos, que es una matriz, un documento como tal matricial, en el cual se gestionan los requisitos solicitados por los interesados del proyecto, se les asigna un versionamiento que debe contener una fecha, el tipo de requisito como tal, ya que los requisitos relacionados pueden ser tanto de producto o de proyecto. Se hace una validación de la persona que hace la solicitud de dicho requisito y con esta persona se debe identificar cuál es el objetivo que se traza para la gestión de dicho requisito. Adicional, debemos tener la prioridad del requisito, el estado del requisito, ¿sí? Qué tipo de entregable o cuál es el producto o resultado final en el servicio, en el donde se aplica el requisito solicitado, y unos criterios de aceptación, que básicamente se definen los detalles necesarios y las condiciones que debe satisfacer el producto, resultado o servicio en donde se implementa el requisito. Y finalmente, un responsable, que es la persona que se encarga de gestionar el requisito. Adicionalmente tenemos otros documentos como lo son el enunciado del alcance y la línea base del alcance, que estaremos pues digamos que ya viéndolos a mayor detalle en los siguientes slides. Y finalmente un plan de involucramiento de los interesados, que este documento también hace referencia a la gestión que se debe hacer para involucrar a los interesados del proyecto, pero el cual hace parte de otra presentación como tal, que viene siendo gestión de interesados. Tenemos un glosario de términos, digamos que el primero de ellos para tener claridad, que es el alcance. El alcance es el límite o establece los límites del proyecto, o sea, indica qué se incluye y qué no se incluye dentro del proyecto. Y además define con un mayor nivel de precisión los objetivos, los plazos y los entregables del proyecto que se desean lograr de tal manera que se completen satisfactoriamente. Pero ¿qué es un proyecto? Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿sí?, que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio, o sea, debe tener un inicio y un fin. Un proyecto se lleva a cabo con una determinada duración y un fin concreto, o sea, debemos establecer cuándo arranca y cuándo termina. Y adicional está compuesto por actividades y tareas diferentes que pueden ser elaboradas de manera gradual y cuya sumatoria al final nos van a dar la ejecución completa del proyecto. También tenemos que es un producto, ¿sí? Un producto es un artículo que ha sido producido, que es cuantificable, o sea que lo podemos numerar o lo podemos contar, y que puede ser un elemento terminado o un componente que viene siendo parte de un producto mayor. Finalmente, tenemos lo que viene siendo los requisitos, que es una circunstancia o condición necesaria para algo, y un entregable. Un entregable, que es básicamente es un producto o un resultado o capacidad única y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios tales como los informes y documentación del proyecto. Y adicional, vamos a saber qué es un paquete de trabajo, que es un grupo de tareas relacionadas dentro de un proyecto, cualitativas o cuantitativas, y que se llevarán a cabo durante la realización de este. Necesitamos tener primero que todo la validación o la claridad de los parámetros para evaluar el alcance, ya que podemos tener alcance de producto y alcance de proyecto. El alcance de producto se refiere a las características propias de la funcionalidad del producto resultante del proyecto, es decir, los entregables, o sea, los productos tangibles, como por ejemplo el diseño de un piso, su funcionamiento, cómo es físicamente, o sea, sus condiciones físicas de color, de tamaño,
y las principales características del producto, que digamos que esto viene siendo muy relacionado a la ficha técnica del producto como tal. El alcance del proyecto, por su lado, consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto sea provisto con todas las características y funciones requeridas. El alcance del proyecto está definido dentro del plan para la dirección de proyecto, que lo vamos a ver también en otra presentación referente al plan de la integración. Nosotros tenemos definidos 4 columnas en las cuales hacen referencia a las entradas, que es los documentos que se deben tener para poder empezar a hacer la ejecución de las actividades del proceso, que viene siendo la segunda columna, y columnas 3 y 4, que viene siendo el responsable, que hace referencia a la persona que está encargada de gestionar dichos procedimientos o procesos, y las salidas, que va a ser como el entregable o el documento final que se va a ejecutar con base en los anteriores procedimientos. Entonces, para este tema de la evaluación del alcance, en el proceso de recopilación de requisitos debemos tener el acta de constitución de proyecto que se mencionó anteriormente, los planes de gestión de alcance, requisitos e interesados y unos documentos adicionales. Pero, ¿qué es recopilar requisitos? Recopilar requisitos consiste en definir las necesidades y expectativas de los interesados o del cliente de tal manera que se puedan documentar generando la matriz de requisitos del proyecto que se mencionó inicialmente. Los requisitos a nivel de producto proporcionan el insumo para desarrollar la EDT, que también la vamos a ver más adelante, y gestionar a su vez los tiempos, los costos, las adquisiciones y la calidad del proyecto. De igual manera, se hace énfasis en qué herramientas se debe utilizar para recopilar requisitos. Para la recopilación de requisitos necesitamos una recopilación de datos. ¿Qué es recopilar datos? Digamos que consiste en reunir y medir la información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. De los principales métodos para ejecutar esta recopilación de datos son tormentas de ideas, grupos focales y entrevistas. ¿Qué persona es la responsable? Es el líder del proyecto, y al finalizar este procedimiento o este proceso vamos a obtener la matriz de requisitos. Tenemos las líneas bases del alcance. La línea base del alcance está compuesta por 3 documentos de alta importancia. El enunciado del alcance, que es un documento donde se detalla a un nivel mayor los entregables y las tareas necesarias para realizar dichos entregables, y adicional se indican supuestos y límites del proyecto. Tenemos la EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, que es una representación gráfica obtenida al dividir el proyecto en menores componentes a través de un diagrama jerárquico, y el diccionario de la EDT, que es un documento en donde se relacionan a detalle los términos de cada componente de la EDT. Vamos a ver esos 3 documentos a detalle en los siguientes slides. El primero es respecto a la definición del alcance, ¿sí? Entonces tenemos las entradas de acta de constitución del proyecto y el plan de gestión de alcance y otra serie de documentos. ¿Qué es definir del alcance? Pues es definir qué se incluye y qué no se incluye dentro de la gestión del proyecto y el producto, a fin de que no se gestionen o se generen corrupciones del alcance, o mejor dicho, que se hagan cosas que no estaban, digamos, definidas inicialmente dentro del alcance. Se debe tener claridad sobre los requisitos puntuales que formarán parte del alcance, y estos deben ser validados con el cliente o los interesados principales, que finalmente son la fuente de información para generar la matriz de requisitos. ¿Cuáles son las herramientas para este proceso? La herramienta básica es análisis de datos, la cual consiste en examinar un conjunto de datos con el propósito de poder sacar conclusiones sobre la información y poder tomar decisiones. Los principales métodos para ello son análisis de alternativas, costo-beneficio, valor ganado, causa raíz, tendencias o variación. El responsable es el líder del proyecto, y al final de ello tendremos el enunciado del alcance. El enunciado del alcance debe contener información relevante sobre el proyecto y se recomienda que sea aprobado por el cliente o por los interesados clave. Debe contener como mínimo la siguiente información. Lo primero que debe tener es el nombre del proyecto. Lo segundo es la descripción del proyecto. Digamos que allí lo que se busca es que se relacionen los objetivos del proyecto y se proporciona a nivel general el por qué estamos realizando este proyecto.
El tercero es el alcance del producto, que como mencionamos anteriormente son las características puntuales del producto y su finalidad. Debe contener en el cuarto lugar los principales entregables, que son el resultado del trabajo realizado, que se pueden representar como documentos del trabajo, diseños, productos y digamos que como siempre un bien tangible. El punto número 5 son los criterios de aceptación que corresponden con las características que el proyecto y el producto deben cumplir de acuerdo con las expectativas del cliente o de los interesados. El punto número 6 son las exclusiones que indican aquellos aspectos que no están incluidos dentro del proyecto. Y finalmente el punto número 7 son los supuestos, que son las características que suponen se cumplirán en el desarrollo del proyecto. Digamos que para dar un ejemplo de esos dos últimos, una exclusión puede ser que se haga la entrega de una, digamos, de una parte del proyecto, pero no implique su instalación, ¿sí? Y un supuesto puede ser que, digamos, en una gestión de instalación, se supone que de pronto ya el lugar donde se va a hacer esta gestión deba cumplir ya con unas condiciones de pronto de nivelación o estado como tal para poder hacer la instalación de un piso. Ahora, vamos a validar la gestión de la línea base del alcance como tal respecto a la creación de la EDT. Lo que tenemos allí de entradas es el plan de gestión del alcance, el enunciado del alcance y la matriz de requisitos. ¿Qué es la creación de la EDT? Es segmentar o descomponer el trabajo necesario para la ejecución de un entregable, o sea, qué actividades debo realizar para gestionar la entrega de valga la redundancia, la entrega de un entregable o la entrega de un producto o de una parte de un producto, porque también puede ser un entregable, y digamos que tener un nivel de mayor detalle para ejecutar la actividad. La herramienta para crear la EDT es la descomposición y es como se menciona, descomponer el trabajo desde un nivel superior hasta los paquetes de trabajo, es decir, básicamente desde el proyecto general hasta los entregables guardando una estructura jerárquica. El responsable de este proceso es el líder del proyecto y vamos a tener como tal la línea base del alcance, en este sentido, como la EDT. La EDT es la estructura de desglose de trabajo en sus siglas en español y como mencionamos anteriormente consiste en dividir los componentes del trabajo para poderlos evidenciar y se genere una mayor eficiencia en el análisis de este. En la EDT se incluyen entregables y paquetes de trabajo. Cada componente debe ser un producto y las actividades al finalizar la ecuación en sumatoria deben validarse con el 100% del nivel superior. Pero ¿qué es un paquete de trabajo? Un paquete de trabajo es la menor división de la EDT. También tenemos cuentas de control, que son puntos en la EDT donde se mide el progreso de la gestión, y un paquete de planificación, que es un componente en la EDT entre una cuenta de control y un paquete de trabajo. Adicional tenemos en la línea base del alcance el diccionario de la EDT, que es básicamente detallar estos aspectos de mayor relevancia identificados en la EDT en nuestra estructura de desglose de trabajo y en la cual se debe incluir como mínimo la siguiente información. Un ID que debe ser un número de secuencia que debe ir, digamos que relacionado con el número identificado en la EDT. Una cuenta de control que es una cuenta de nivel mayor a la cual corresponde dicho paquete de trabajo. Una fecha de validación o de generación, un responsable, que es la persona que va a ejecutar dicho paquete de trabajo, una descripción que compete al componente respectivo de la EDT, un criterio de aceptación, que como mencionamos deben ser las condiciones necesarias para que se apruebe, un entregable, que es el producto o servicio que se va a entregar finalmente a nuestro cliente, un supuesto, que son las características que suponemos se van a cumplir para el desarrollo del proyecto, unos recursos, que es básicamente qué personas o qué elementos se necesitan para que se ejecute el componente, una duración, que es una estimación en tiempo de la ejecución del componente, un hito, que es una relación con algún acontecimiento de alta importancia del proyecto, y finalmente un costo, que es un valor que se implica la gestión de generar dicho componente. Dicho de esta manera, la definición del documento de gestión del alcance contiene 6 procesos. El primero es la planificación de gestión del alcance, que es definir cómo se va a llevar a cabo el resto de los procesos. Y digamos que lo que se hace allí es crear un documento para planificar.
La segunda es recopilación de requisitos, que es validar las necesidades de los interesados y convertirlas en requisitos del proyecto, en lo cual básicamente lo que hacemos es identificar necesidades. El tercero es definir el alcance, que es generar el denunciado detallado del producto y del proyecto, que describe los componentes del alcance. El cuarto es crear la EDT y su diccionario, que es dividir el proyecto en bloques de trabajo y plasmarlos en un documento de mayor detalle. El quinto es validar el alcance, que básicamente se refiere a que nosotros consigamos la aprobación de los entregables por parte de nuestro cliente, buscando la aceptación. Y el punto número 6, que es controlar el alcance, que es monitorear periódicamente los cambios que se puedan presentar. O sea, es básicamente supervisar que se hagan los entregables, que como mencioné en su momento, no se haga más, pero tampoco se haga menos de lo que ha sido definido inicialmente en el alcance. Con estos 6 procesos y en la validación realizada, damos por finalizado la gestión del alcance.